¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien de salud y que con muchas bendiciones seguramente. Estamos muy contentos una vez más de poder acercarnos a ustedes a través de este medio para abrir la santa palabra de Dios. Hoy es aquí en Buenos Aires, hace mucho frío, hay un solcito lindo afuera, pero hace mucho frío y a pesar de todo le agradecemos a Dios por este techo que nos da, por el cobijo, por la salud, por las bendiciones que hemos recibido. Hoy vamos a tratar un tema continuando con la libertad de conciencia, un tema bastante urticante. Creo que es muy controversial, pero se debe tocar porque la verdad se debe decir, aunque a muchos no les guste. Pero antes te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, que comentes nuestros videos y sobre todas las cosas que los compartas con aquellos que realmente tú creas que los necesitan para recordar lo que la Biblia nos dice acerca de determinados temas. Muy bien, vamos a buscar a Dios en oración para comenzar ya de lleno con el estudio de la palabra, que hoy tenemos bastante para leer y bastante profundidad para estudiar. Vamos a buscar a Dios. Si me acompañas poniéndote de rodillas y poniendo tu mente conectada con el cielo, buscaremos pues la presencia de Dios para guiarnos en el estudio de su palabra. Cariñoso Padre, Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de podernos encontrar con nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares a través de este medio. Te pedimos, Señor, con humildad que tú dirijas el estudio de tu palabra en esta hora, que abras nuestro entendimiento, que quites nuestros prejuicios y sobre todas las cosas, Señor, que nos ayudes a entender tu voluntad, que es sobre todo lo que nos debe guiar a una obediencia por amor a ti. Gracias, Señor, por tus misericordias, por el perdón y por estos estudios que tú nos permites hacer para tu gloria y honra. Que tu palabra sea exaltada, que tú seas, Señor Dios, glorificado a través de este estudio, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos venido estudiando acerca de la libertad de conciencia. Y para tener libertad de conciencia hay que tener posibilidad de elección. Hemos visto que era menester obedecer a las autoridades, y es necesario obedecer a las autoridades mundanales, mientras que sus leyes no contrasten con la santa ley de Dios. No debemos provocar violación a las leyes de los seres humanos, porque necesitamos orden para este mundo, y Dios es un Dios de orden, y sus hijos deben ser hijos de orden, así como es Dios. Entonces, vamos a remontarnos hoy a una violación santificada a la santa ley de Dios. Este mensaje es especialmente para aquellas personas que toman en vano y livianamente la santa ley de Dios. Sobre todo aquellos que dicen ser del séptimo día. Aquellos que se llenan la boca diciendo que somos el pueblo de Dios, que guardamos los mandamientos de Dios y que en su manual de iglesia hay un inciso acerca de este tema que dista mucho de lo que la palabra de Dios enseña. Pero no vamos a atacar a ninguna religión y no voy a mencionar a esa denominación o corporación que se llena la boca diciendo que es el pueblo de Dios verdadero, pero desgraciadamente al violar la santa ley de Dios, pues desgraciadamente ya no pueden ser pueblo de Dios. Pero vamos a abrir la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable en el estudio ya de lleno de su palabra. Vamos a hablar de la institución sagrada que Dios fundamentó
en el Edén. Esa institución que es paralela con la otra institución que Satanás ha intentado destruir y borrar del cristianismo. Esa institución primera es el Santo Sábado, y la segunda, la que hablaremos hoy, es el Santo Matrimonio. Sí, hablaremos del Santo Matrimonio, porque es una institución sagrada, una institución que Dios ha establecido y la ha creado Él mismo para la felicidad del hombre. Y eso lo veremos en el transcurso del estudio. Entonces, saquemos nuestra palabra de Dios, abramos nuestras Biblias en el Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Génesis capítulo 2, versos 18 al 24. Y allí contestaremos la pregunta que nos dice: ¿cómo fue el origen de esta institución? Génesis capítulo 2, verso 18 al 24. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy. Y puso Adán nombre a las bestias y aves de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer el sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta fue llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Interesante historia, interesante la lectura que hemos tenido. Dios vio que todo lo que había creado era bueno, y se lo dio a Adán para que Adán pusiese nombre tanto a plantas como a animales. Pero para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer en sueño a Adán, y de una de sus costillas tomóse una de sus costillas, cerró la carne y formó de esa costilla una mujer. Y Adán la llamó varona, porque del varón fue tomada. Entonces, ¿dónde es el origen del santo matrimonio? Allí en la misma creación de Dios en el Edén. En el mismo Edén donde Dios creó la institución santa del santo sábado, también crea la institución sagrada del santo matrimonio. Entonces, ¿qué otra institución fue creada por Dios en el principio? Ya la hemos dicho, pero vamos a fundamentarlo con la Biblia. Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: y fueron creados los cielos y la tierra y todo ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Esta es la otra institución sagrada creada por Dios, el Santo Sábado. Dos instituciones a las cuales Satanás se ha empeñado en atacar desde los comienzos de la historia del mundo. Y hoy que estamos en las postrimerías de la historia del mundo, pues no ha dejado de atacar también estas dos instituciones, el Santo Sábado y el Santo Matrimonio. Entonces, pregunta número 3. ¿En el Nuevo Testamento se apoya esto? Mateo 19, verso 6. ¿El Nuevo Testamento apoya la santidad del matrimonio?
Pues vayamos a ver lo que nos dice Mateo 19:6. Mateo 19:6 dice la palabra de Dios. Así que no son más ya dos, sino una sola carne, dijo Jesús. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Interesante. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero, hermano Alejandro, y si las cosas no resultan, si hay incompatibilidades, y si hay malos tratos, o si hay abusos, porque los hay muchas veces, si hay abuso, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos seguir atados? Pues permíteme que desarrollemos el tema y luego llegaremos a una conclusión de acuerdo con la palabra de Dios. Vayamos a la próxima pregunta. ¿Cómo ve Dios el divorcio? Vayamos a ver cómo Dios ve las cosas, antes de ver cómo nosotros las vemos, y muchas veces nosotros las vemos a nuestra propia conveniencia, pero vayamos a ver cómo Dios ve las cosas. Vayamos a Malaquías capítulo 2, verso 16, un texto que muchos no lo tienen en cuenta. Malaquías, el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice Malaquías. Dice lo siguiente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada y cubra la iniquidad con su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. ¿Cómo dice aquí? ¿Qué hace Dios con lo que repudian? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada. Dios aborrece el repudio a la esposa. Por lo tanto, Dios aborrece el divorcio. Dios no lo aprueba el divorcio. Dios no aprueba el divorcio. Primera cosa que te tiene que quedar en claro, hermano creyente o hermano del séptimo día. Dios no aborrece, Dios aborrece el divorcio. No es cosa ligera hablar de estos temas. Yo sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero estas cosas las tenemos que decir. Dios no aprueba los divorcios, los aborrece. Bajo todo punto de vista, Dios los aborrece. ¿Y por qué? Vamos a ir desgranando el tema y nos vamos a dar cuenta por qué Dios lo aborrece. Pero tú me dices, pero hermano, Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Cómo puedes decirme que Dios aborrece? Entonces Dios se desmiente. No. Vamos a estudiar ahora lo que pasó con el tema de Moisés. Deuteronomio capítulo 24 versos 1 y 2. Vamos a analizar qué pasaba acá en el tiempo de Moisés. Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 y 2. Quiero hacer una aclaración antes de esto. Recordemos que en los tiempos de Moisés, de este tiempo de que vamos a hablar ahora, Israel estaba cautivo en Egipto durante 400 años. Habían perdido prácticamente su identidad como pueblo de Dios. Habían pasado a ser esclavos, no tenían derecho a nada, habían olvidado sus leyes, las normas por las cuales Dios los había guiado siempre. Pero 400 años de sufrimiento y de esclavitud habían borrado muchas cosas del pueblo de Israel. Y no solamente eso, cuando salen de Egipto, salen con ellos un grupo de egipcios casados con las hebreas y hebreos casados con las egipcias. Entonces, ¿qué pasó allí? Esos egipcios tenían tradiciones de lo que ellos eran en ese pueblo egipcio, valga la redundancia. Tenían sus propias tradiciones, sus costumbres, y en sus costumbres estaban estas del divorcio.
Y como habían pasado tantas pruebas y dificultades, y los que murmuraban y los que le generaban problemas a Moisés era este grupo de gente que contagiaba a todo el pueblo, pues con este tema pasa exactamente lo mismo, con este tema pasa exactamente lo mismo. Querían seguir manteniendo las ideas y filosofías que habían traído de Egipto. ¿Y cuáles eran esas ideas? Pues esta, la del divorcio, la del comer carne, la del tomar vino, la de no obedecer a Dios, la de que cuando se daba el maná salían a buscar en sábado cuando Dios le había dicho que no lo tenían que hacer. Entonces, ese grupo de gente era el que inculcaba y el que presionaba constantemente al pobre Moisés. Entonces Moisés se vio obligado a ceder a estas peticiones. Y vamos a ver lo que nos dice. Cuando alguno tomare mujer, capítulo 24, verso 1, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Cuándo? ¿10 años después? Entonces, ¿cuándo la despedirá? ¿10 años después? No, leamos de nuevo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y le será entregada en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Notemos, alguna cosa torpe. ¿Qué será eso de alguna cosa torpe? Pues hay unas versiones que dicen que no era una cosa que la persona era torpe, sino que no era pura, ¿verdad? Que no había sido pura en su vida antematrimonial. Entonces, si esa mujer no había sido pura en su vida antematrimonial, el hombre, en ese mismo momento de su noche de bodas, podía escribirle carta de repudio o de divorcio sin haberse llegado a ella. Podía escribirle carta de repudio y dejarla libre por no haber encontrado en ella cosa santa, digamos. ¿Verdad? A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Pero vayamos analizando más el tema para encontrarle más respuesta y más luz a esto. Segundo texto, 22, Deuteronomio 22, 13 al 18. Otra vez Moisés nos habla sobre este tema. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciese, notemos esto. Versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciese y le pusiese algunas faltas y las esparciere sobre ella mala fama y dijere esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen, ¿cómo dice? No la hallé virgen. ¿Qué pasó? Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad. ¿Cuáles señales? La sábana ensangrentada. La sábana de esa noche de bodas debía ser exhibida a los dirigentes del pueblo de Israel para mostrarle que sí era realmente virgen ella. Bien, ¿qué más dice? Y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la moza y los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él pone tachas de algunas cosas diciendo, no le he hallado tú hija virgen, empero he aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las sábanas delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por crearle mala fama a la mujer. Pero, ¿cuándo se le permitía dar carta de divorcio? ¿10 años después? ¿20 años después? No. En la noche de bodas. Eso te tiene que dejar pensando. En la noche de bodas. Continuemos. Otro texto, 22:22. Cuando se sorprendiera alguno echado con mujer casado,
casada con marido, entrambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Entonces, aquí empezamos a descubrir muchas cosas interesantes y mucha luz sobre este tema, ¿verdad? ¿Cuándo se le permitía dar carta de divorcio a alguien, a su mujer? ¿10 años después? No, en su noche de bodas. ¿Y qué pasaba entonces con lo que eran pescados en adulterio? Pues vayamos de nuevo a leer el versículo 22 de 22, capítulo 22 de Deuteronomio. Cuando se sorprendiera alguno echado con mujer casada, con marido, entrambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. O sea, debían morir los dos adúlteros. Y en este caso, esta ley favorecía a los hombres. Esta ley brutal, dada por Moisés, favorecía al hombre, porque el hombre cuando era pescado en adulterio no moría, pero la mujer sí moría, junto con el que había estado ella teniendo relaciones. Por eso era imperfecta esta ley. Por eso era imperfecta. Porque era el pensamiento egipcio que habían traído los egipcios y aplicados al pueblo de Israel. No era específicamente ley dictada por Dios. Era ley que los egipcios le obligaron a Moisés a través de la presión que le ejercían a él, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que dar una luz enorme sobre este tema. Primer punto, no de 20 años después se puede dar carta de divorcio. Se le podía dar carta de divorcio en la misma noche de boda, cuando vos descubrías que tu compañera no había sido virgen. ¿Verdad? Entonces, allí sí se podía repudiar a la mujer, no 20 años después. Y en caso de que la mujer fuera encontrada en un acto de violación matrimonial, junto con el que estaba cometiendo ese acto, debían morir los dos apedreados. Bien, pregunta número 6. Ahora vamos a citar el famoso caso, de la increpación de los fariseos a Cristo Jesús. Vamos a encontrarnos en este caso donde quisieron acorralar al maestro preguntándoles acerca de estos temas. Mateo 19, 3 al 5. ¿Qué quisieron decirle a Jesús los fariseos? Mateo 19, 3 al 5. Mateo 19, versos 3 al 5. Entonces se llegaron los fariseos tentándole, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y respondiendo Jesús le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, macho y hembra, lo hizo? Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿A dónde lo querían llevar los fariseos a Jesús? ¿A los tiempos de Moisés? Pero Jesús fue más astuto. Los llevó al Edén, al principio, y les dijo: ¿no oíste que los que hizo al principio los hizo una sola carne, varón y hembra los creó? Jesús era más astuto que los fariseos. Los fariseos lo querían entrampar, hacerlo decir: claro, Moisés permitió dar carta al divorcio, pero Jesús lo llevó al Edén, al principio, donde no podía existir el divorcio. Entonces, también nos tiene que dar un toque de alerta. Cuando nosotros queremos saber algo de las cosas de Dios, ¿a dónde tenemos que ir?
a donde el pueblo ya estaba totalmente contaminado y paganizado, o al origen de las cosas donde Dios los había creado, al origen de las cosas. Así como en este tema del matrimonio debemos ir a los orígenes, en todos los temas, inclusive en la alimentación, cuando queremos ver un tema de alimentación, no podemos ir a Levíticos, porque Levíticos vino después del diluvio, y en el diluvio no había plantas. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea vegetariano, no carnívoro. La carne solamente se dio como plan de emergencia, hasta que brotara nuevamente la hierba en la tierra. Pero el hombre se acostumbró tanto a ese plan de emergencia que lo hizo primordial. ¿Y qué ganó? Pues de vivir 1000 años, ahora solamente llegamos a vivir 70, 80 años, con cuerpos degradados, con vidas destruidas. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación no es la que Dios nos ha creado, ¿no? Dios nos hizo vegetarianos, no carnívoros. Pero defendemos una posición diciendo, pero Jesús comió pescado. Pero el pescado que comía Jesús no es el mismo que tenemos hoy día. Las vacas en los tiempos de Jesús no eran las mismas vacas que tenemos hoy día. No se alimentaban igual. Inclusive los vegetales tampoco eran los mismos. Pero por la gracia de Dios todavía Dios protege a aquel que quiere vivir como Él lo ha establecido. ¿Entendés, hermano? Por eso es importante volver a los orígenes, al Génesis, porque en el tiempo cuando las cosas todas sean nuevas, seremos como los del Génesis. Todo será nuevo y bueno en gran manera. Allí debemos dirigirnos, no en el lapso interior, en donde las cosas debían ser perfeccionadas porque había sido totalmente degradado el hombre, tanto en su esclavitud en Egipto como en sus pensamientos después de esa esclavitud. Muy bien. Punto número 7. ¿Por qué causa se puede entonces uno divorciar? ¿Por qué causa se puede uno divorciar? Mateo 19, 8 y 9. Y díjoles, por la naturaleza de vuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón, Moisés os permitió. No dijo Dios le permitió, dijo Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vuelve otra vez Jesús a llevarlos al principio, al origen, al Génesis. Al principio no fue así. Dios no hizo al hombre duro de corazón, el hombre se hizo solamente a sí mismo duro de corazón, alejándose de los caminos de Dios. Continuemos. Entonces, versículo 9. Y yo os digo, dijo Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, si no fuere por causa de adulterio, dice aquí. ¿Qué dice tu Biblia? Bueno, hay algunas versiones que ya las han cambiado. Pero la versión original, la 1909, que bueno, no es la original, pero es más parecido a la original, la versión 1909 dice clarito, fornicación, porneia. No dice moscheia, que eso sería adulterio. ¿Y por qué me querés hablar en hebreo, hermano Alejandro? Bueno, en griego, Alejandro. ¿Por qué? Porque es importante esto. No utilizó Cristo la palabra griega, que era adulterio, porque los adúlteros morían. Eran apedreados hasta morir, o sea que no había adulterio, no había adúltero o adúltera que quedara impune. Morían. Y recordemos el caso de la mujer que, según los fariseos, había sido pescada en adulterio y se la trajeron a Jesús para que él lanzara la primera piedra.
Pero él sabía que había sido entrampada esa mujer y querían entramparlo a él. Entonces, vemos aquí que no usó la palabra adulterio, usó fornicación. ¿Y por qué puede haber sido entonces que Jesús usó la palabra fornicación? Y bueno, ahí salen los teólogos diciendo, no, pero fornicación en este caso entra todo tipo de conductas sexuales anormales. Montones de casos de conductas, pero no se refiere a eso. No se refería a eso, se refería a que tú en la noche de bodas descubriste que tu compañera no era virgen. Entonces sí podías darle carta de repudio. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. En ese tiempo sí podías darle carta de divorcio, no 20 años después porque te quemaba la comida o porque, no sé, miles de cosas, de causas que podíamos buscarle. Pero esa es la verdad de Dios. No es mi verdad, es lo que estamos leyendo en las Escrituras. Es lo que la gente no entiende de esto. ¿Por qué? Porque es más fácil, chao, la cosa no va, vos por tu camino, yo por el mío, chao. Pero ante Dios, estás casado de por vida. ¿Y cómo me dices eso, hermano Alejandro? Bueno, vamos a desarrollar más el tema todavía. Punto número 8. ¿Por qué no dice Jesús adulterio? Deuteronomio 22:22. Volvamos otra vez a Deuteronomio 22:22. Antiguo Testamento, Deuteronomio 22:22. Y volvamos a ver por qué Jesús no menciona la palabra adulterio. Lo dije yo recién, pero lo vamos a basar en la Escritura. 22:22. Este es el caso. Cuando se sorprendiera alguno echado con mujer casada, con marido, entrambos morirán, el hombre que se acostó con ella y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Por eso Jesús no mencionó la palabra adulterio. Esto es palabra de Dios, indiscutible. ¿Te das cuenta cómo se estudia la Biblia? Por temas. No hay forma de equivocarse aquí. Aquí no hay forma de interpretar los textos a mi criterio o a mi parecer. Estamos estudiando un tema totalmente controversial. Porque tú me puedes decir, pero hermano, esa es una doctrina católica. Pero yo te lo estoy mostrando de la palabra de Dios. A mí no me interesa si los católicos la aceptaron de la Biblia. Yo te estoy mostrando lo que habla la palabra de Dios. Si los católicos lo toman de la Biblia, pues bien hecho. Yo te estoy mostrando lo que Dios dice. La Biblia habla. Es la Biblia la que habla, no mi palabra, o mi idea, o mi interpretación. Estamos leyendo muchos textos que hablan acerca de lo mismo. Y seguiremos leyendo más para poder entender esto. Punto número 9. Otra cosa importante. Pablo apoya el pensamiento de Cristo. No va en contra de lo que el Señor Jesús decía. ¿Y dónde encontramos esto? Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 7, versículo del 7, versículo 4, al 11. Primera Corintios 7, 4 al 11. Y notemos lo que el apóstol Pablo dice, porque esta es una lección extraordinaria, la que el Pablo nos da. Extraordinaria. Tenemos mucho que aprender de todo esto. Versículo 4. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente, tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué interesante.
no tenemos potestad ni somos dueños de nosotros, sino que nuestra pareja es dueña de nosotros y nosotros dueños de ella. Nadie tiene potestad sobre su propio cuerpo sino su pareja. Qué interesante la lección que nos da el apóstol Pablo, ¿no? Número 5. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración y volveros a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Clarito, clarito aquí. No se separen, solamente por un pequeño lapso de tiempo, por tema de oración, solamente por tema de oración. Y después vuélvanse a juntar en uno para que Satanás no aproveche nuestra falta de continencia. Y qué poco atención le ponemos a las cosas de Dios. Y Pablo era célibe, no necesitaba de estas cosas, porque había logrado tener el don de castidad. Pero les habla a los que no tenemos ese don de castidad, y nos habla con palabras santificadas por el Espíritu Santo. Sepárense solamente por un poco de tiempo para tener oración, para una comunión con Dios más profunda, pero luego vuélvanse a juntar para que no os tiente Satanás. Interesante. Continuemos leyendo. Versículos 6. Versículo 6. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno es la verdad así, otro así. Pablo entendía a los seres humanos. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le es que se queden como yo, y si no tienen el don de continencia, cásense, que es mejor casarse que estarse quemando. Verso número 10. Mas los que están juntos en matrimonio denuncio no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se aparta, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. ¿Necesitas algo más claro, hermano? ¿Necesitas algo más claro? ¿O venirme con el manual de iglesia y ponérmelo en la cara y decir, mira lo que dice acá? Que la persona se puede recasar si la otra persona rehace su vida. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Qué dice la Escritura? Si se apartare, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿A quién le creo? ¿A un manual de iglesia o a la palabra de Dios? Obviamente, aún así dice Jehová. Hermano de esa denominación del séptimo día, que dicen ser el pueblo de Dios, están enseñándote a violar los mandamientos de Dios desde un manual de iglesia. Abre los ojos, abre los ojos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Abre los ojos. Están violando, están enseñando una violación santificada de los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya de la iglesia. Duro. Soy muy duro en estas cosas porque es la verdad. Después cada uno hará con su vida lo que él crea que tenga que hacer. Pero esto es la verdad que Dios ha dejado escrita en su palabra. No es mi parecer. Es la verdad que está escrita en su palabra. El que se separe, él dice, el que se separe, quédese sin casarse. Ahora, no tenés don de continencia, reconcíliate con tu marido o con tu esposa. Es muy grave este tema como para tomarlo a la ligera
y decir, bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio. Otra nueva que ha salido ahora. Bueno, yo no me casé por iglesia, me casé ante la justicia, así que como Dios no me santificó el matrimonio, yo me puedo divorciar tranquilamente. Mi hermano, hemos visto en el estudio anterior que las personas que están a cargo de los poderes, tanto judicial como nacional, están puestas por Dios. O sea, tú te has casado ante Dios, aunque sea por civil, te guste o no te guste, quieras reconocerlo o no quieras reconocerlo. No puedo permitirme dejar pasar por alto esto, porque es grave, es santificar el pecado. Es santificar el pecado. Es muy grave este tema como para tomarlo tan a la ligera. Punto número 11. Entonces, ¿puede un cristiano recasarse? ¿Puede un cristiano recasarse? Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Mira lo que nos dice Lucas, el doctor. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, claro, aquí nos menciona la palabra fornicación, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el otro texto. Dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, no dice del ex, dice del marido, comete adulterio. ¿Necesitas algo que te lo diga más claro la palabra de Dios? ¿Necesitas algo más para abrir tus ojos? Hermano de la denominación del séptimo día, ¿necesitas algo más? Pues vamos a buscar otro texto más. Marcos capítulo 10, versos 11 y 12. Marcos capítulo 10, más claro. Vamos a buscar otra luz para ver qué nos dice. Marcos capítulo 10, versos 11 y 12. Y les dice, cualquiera que repudiara a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. ¿Otra cosa más necesitamos? Ah, claro, hermano, pero ahí no dice, ellos no hablan de ese tema del el asterisco que puso Jesús en Mateo 19, el adulterio. No dice adulterio allí. Allí no dice adulterio, hermano, dice fornicación. Aunque el pecado podría ser el mismo, la situación del pecador es la distinta. Fornicación es cuando estamos solteros, tanto hoy como en los tiempos del pueblo de Israel. Y adulterio es cuando ya estabas casado. Por eso no dice adulterio Jesús, porque el adúltero moría, hermano, moría, era apedreado, debía ser eliminado el mal en Israel. Pero no solamente los adúlteros eran apedreados los hijos rebeldes, eran apedreados las personas que no querían cumplir con los mandamientos de Dios. Debían morir porque el mal debía ser erradicado del pueblo de Dios. Y hoy no es erradicado el mal por la gracia de Cristo. Porque todavía nos está dando tiempo de gracia el Señor para arrepentirnos de nuestros pecados, de los errores y de la mala enseñanza que nos han llevado a vivir una vida de adulterio. Porque los hermanos que están recasados viven una vida de adulterio. No solamente ellos, la esposa con la que están viviendo también. Es una esposa casada con un recasado y adultera. ¿Te das cuenta de la seriedad de este tema? ¿Te das cuenta de la seriedad del tema de la institución sagrada del matrimonio que Dios ha establecido? No es no te banco más o somos somos totalmente incompatibles. No.
Si tenemos problemas matrimoniales, busquemos a Dios para solucionarlos. No hay otro ser humano que te pueda solucionar tu problema matrimonial, solamente Dios. Pero para eso deben los dos buscar a Dios, para que Dios sane las heridas. Si hemos cometido pecados, que cualquiera los puede cometer, fallas que cualquiera las puede cometer, pues subsanémoslas ante los pies de Dios. Pero el matrimonio es de por vida. ¿Cómo que es de por vida? Sí, es de por vida. ¿Y dónde dice eso? Vamos a buscar la palabra de Dios. La Biblia nos habla. Esto es, la Biblia habla. Y está hablando muy duramente este tema. Entonces, los que conocieron al Señor en su etapa de segundas nupcias, ¿están perdidos después de haber conocido esto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Están perdidos? Vamos a ver lo que nos dice Lucas 23:34. Mira lo que nos dice Lucas 23:34. Hay esperanza, hermano, hay esperanza. Lucas 23:34. Dice así. Versos 30, 33, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Jesús hizo provisión para estas personas que se casaron en esta situación sin saber esta verdad. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Separarse? No, porque no sabían antes. Están resguardados por la oración que Cristo hizo cuando estaba siendo crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió perdón por todos los pecados que nosotros podemos cometer sin saber que estamos pecando. Pero son pecados. Es adulterio, nos guste o no nos guste, querramos disfrazarlo o no, pero es adulterio, nos guste o no nos guste. Es algo grave y serio ante los ojos de Dios. Primera de Corintios 7:20. Otro texto que nos da luz sobre este punto. Primera de Corintios 7:20. Otra vez nos habla Pablo para darnos más luz con respecto a esto. Cada uno en la vocación que fue llamado, en ella se quede. Aquí sí se cumple lo que Pablo ha establecido. Cualquiera en la situación que le llegó este mensaje, así se quede. Si estás casado por segundas nupcias y esto no lo sabías, pues quédate con tu compañera de ahora, porque ante Dios es tu compañera de ahora. No lo sabías este mensaje, no lo conocías. Pensabas que eran ideas católicas, pues eres negligente a medias, porque esto lo podías investigar en la palabra de Dios. Pero bueno, yo no soy juez de nadie. Yo solamente vengo a expresarte lo que la Biblia habla con respecto a este tema, una violación santificada de la santa ley de Dios. Abierta rebelión contra Dios y sus mandamientos. No es un disparate este tema. Es también tema que compete a nuestra salvación. Entonces, ¿hasta cuándo dura el matrimonio entonces, hermano Alejandro? ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Qué nos dice el Señor? Pues Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 7, versos 39. Mas la mujer casada está atada a la ley mientras el marido aún vive. Y si su marido muriere, libre es de cásese. Libre es, cásese con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Entiendes? Si tú estás casado, solamente la muerte puede romper el matrimonio. No hay adulterio, no hay mentira, no hay engaño, nada puede romper ese matrimonio.
Debe haber humillación del que cometió el pecado, acercarse a Dios, buscar a Dios y buscar el perdón de su compañera o de su compañero y permitir que Dios obre el sanamiento de las heridas. Pero es vitalicio, vitalicio. Ah, hermano Alejandro, pero esas son ideas católicas. Eso era para antiquísimo. Hoy hay ley de divorcio. Pues déjame decirte una cosa, hermano. Y esto especialmente es para aquellos que asisten a la corporación del séptimo día. Déjame decirles algo a estos hermanos que se llenan la boca diciendo que son el pueblo de Dios. Desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, el que viola uno de los mandamientos se hace cargo de toda la ley. Y el que enseña a violar los mandamientos de Dios es piedra de tropiezo para muchos. Y el que es piedra de tropiezo es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo del río, dijo Jesús. Entonces, mis hermanos, si esto es pensamiento católico, yo te lo mostré con la palabra de Dios. No cité a ningún cura, no cité a ni siquiera al espíritu de profecía que tanto han manipulado los hermanos del séptimo día para hacerle decir lo que ellos quieren que sea. Hermano, es vitalicio, es de por vida. Nada lo puede romper al matrimonio, absolutamente nada, solo la muerte. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Para Dios el matrimonio es una unión de por vida. Ahora, puedes tener la libertad de elegir si obedecer a Dios o no obedecerle. Te tendrás que atener a las consecuencias luego, pero puedes elegir. Allí está la libertad de conciencia, pero para tener libertad de conciencia hay que tener una base para poder establecerla. Entonces, unos principios que Dios establece en su palabra, no el hombre. A Moisés lo obligaron a permitir dar carta de divorcio. Lo obligaron hasta tener que violar la ley de Dios, cuando Dios le dijo muchas veces, solamente toca una vez. Él tocó la roca y gritó y le dijo, y tocó 2 veces la roca, cuando tenía que haberlo hecho solo una vez. Y fue penado con la muerte. No pudo entrar a la tierra prometida. Lo que pasó después con Moisés fue por toda gracia de Dios, ¿no? Porque después que murió vino y peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés, y Moisés fue llevado al cielo. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es esta violación abierta de los mandamientos de Dios, santificada. ¿Por qué? Por un librito escrito quién sabe por quiénes, de una organización religiosa que dice ser el pueblo de Dios. Analízalo. Yo no pido que me digas tenés razón, hermano Alejandro, pero analízalo. Analiza los textos, vuelve a estudiarlos, vuelve a releerlos. Y ya te digo, si tuviste este mensaje o lo has conocido y te halló en una segunda nupcia, pues quédate así, hermano. No repudies a tu compañera, a tu esposa, porque tú antes no lo sabías. O conociste al Señor, venías del mundo ya recasado y no conocías estas cosas. Y bueno, quédate así. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo. Pero que dice Pablo también, no lo mando yo, sino el Señor, que el que se separe, quédese sin casarse. Hágase eunuco por la causa de Dios. Tú no eres eunuco, pues repara tu matrimonio. Permítele a Dios que repare tu matrimonio.
Y no me vengas con las excusas de que esto es una doctrina católica. Te lo he mostrado con la palabra de Dios. Lo hemos estudiado con la palabra de Dios. Bien, hemos terminado este estudio controversial, duro para muchos. Pero no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Lo que Dios santificó no lo podemos tomar a la ligera. Dura cosa es esta, decían los discípulos cuando escucharon estas palabras de Jesús. Más vale sería no casarse, pues realmente a veces sí, es mejor no casarse. Pero si estamos casados, ya estamos. Nada puede romper esto. La ley del hombre podrá intentar romperlo, pero en el cielo seguirás casado. No podrás decirle a Dios, esto, yo me divorcié. No, Dios sabe que una vez que te casaste, estás casado. Por la ley de los hombres y ante Dios. No te casaste por iglesia, estás casado ante Dios igual. Yo no tengo más que agregar aquí. Simplemente pedirte que te suscribas a nuestro canal. Es un tema duro, complicado, porque muchos están en muchas situaciones aberrantes y para prevenir todo este tipo de cosas se pusieron ahí en el manual de iglesia un asterisco que permita que todo siga andando. Total, allá ellos, ¿no? Pues están enseñando a violar los mandamientos de Dios, señores. Están santificando el pecado. No adulterarás. Están santificando el pecado a nivel organizacional. A nivel organizacional, que es peor que a nivel particular. Porque a nivel particular, bueno, se pierde uno. ¿Qué va a hacer? Pero esto es a nivel organizacional. Y encima se enseña esto como palabra de Dios. Se enseña a violar los mandamientos de Dios como palabra de Dios. Por eso le pusimos el título una violación santificada. Terrible, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar en serio las cosas que vienen de lo alto. Gracias por todas las maravillas que has dejado escritas en tu palabra. Gracias porque nos das, Señor, este manual maravilloso que es tu palabra para poder caminar de acuerdo con tu santa y divina voluntad. Ayúdanos, Señor, a reparar los portillos que han sido destruidos a lo largo de los años. Ayúdanos, Señor, a cumplir este mandamiento que tú nos has llamado a ser reparador de portillos y restaurador de calzadas. Padre misericordioso, acompaña a cada uno de los que ven estos videos, bendícelos y ayúdalos, Señor, a entender tu santa y divina voluntad por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor te bendiga y somos llamados, sí, a ser restauradores de verdades, de portillos que están siendo pisoteados. Que el Señor te bendiga y te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.